Amén, amén. Alabado sea el santo nombre del Señor. Amén. ¿Cuántos siguen confiando que Dios hace sanidades y milagros? Amén. Gloria sea el santo nombre del Señor. Bendigo el santo nombre del Señor, ¿verdad? Y agradezco a Dios la oportunidad que se me da de poder exponer la palabra en esta noche. Dios bendiga a nuestros pastores y los llegue a seguir llenando de sabiduría, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo los siga guiando con poder y gloria. Amén. Amén. Bueno, en esta noche quiero, por favor, voy a predicar vamos a seguir la que estamos predicando los lunes, ¿verdad? Sobre los milagros que el Señor Jesucristo hizo en la tierra. Y me gustaría pedirle que por favor vaya conmigo allá al libro de San Lucas. Levante su mano cuando lo tenga en el capítulo 8. El libro de los milagros. Aquí hay muchas parábolas y milagros en este capítulo, ¿verdad? El capítulo 8 y el versículo 40. La Biblia lo titula La mujer que tocó el manto de Jesús. Yo le titulo La mujer del flujo de sangre. El tema es los milagros de Jesús en la tierra. Amén. ¿Lo tenemos todos? Gloria a Dios, ¿verdad? Leemos la palabra en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y parándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había sido curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque yo le he conocido que ha salido de mi poder. Entonces, cuando la mujer vio que nada había quedado en oculto, vino temblando y postrándose a sus pies, le dijo que le había tocado y como al instante había sido sanada. Y él dijo: Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaban hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyendo Jesús le respondió: No temas, crees solamente y serás salva. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Sé que hemos orado, pero ¿qué le parece si oramos? ¿Sí me están escuchando todos? Ante su mano. ¿Le parece si hacemos otra pequeña oración, verdad? No más, no va a ser muy larga. Bendito Jehová, Dios y Padre, Señor, gracias por su amor y su misericordia. Gracias por estos servicios, Señor, de oración, Padre eterno, en los cuales ponemos nuestras peticiones, Padre. Y también solemos agradecer, Señor, por la manera como usted ha obrado poderosamente en nuestra vida, Señor Jehová, Dios mío. Hay necesidades, Padre eterno, pero sea su Espíritu Santo en esta noche tocando corazones y mentes, Padre, y trayendo la palabra rema al corazón de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesucristo, su Hijo amado y su Santo Espíritu. Amén. Como les decía, el tema que he estado desarrollando el pastor ayer domingo, se recuerda, ¿verdad? ¿No? Hablaba de la naturaleza divina del cuerpo de Cristo, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Y hoy continuamos orando de las enseñanzas que se han empezado los lunes de los milagros que Cristo hizo cuando estuvo en la tierra. ¿Cuántos han leído esa historia más antes? Muy comúnmente se oye y se predica, ¿verdad? Y se observan varios milagros que acontecen en una misma historia. En sí, si usted se da cuenta, yo leí dos párrafos porque el capítulo se titula, el capítulo lo titula la mujer que tocó el manto de Jesús, y menciona a Jairo también, ¿verdad? Sabemos de que me alegra lo que dice que cuando Jesús se acerca, la multitud le recibe con gozo. Porque es lo que Dios trae al corazón triste, trae gozo,
trae paz. Yo me deleitaba escuchando el testimonio de mi hermana Diana, de Ayana, la llamamos hermana en el nombre del Señor, ¿verdad? Porque Dios la está firmando. La manera como a través de su madre, que Dios la está usando, ¿verdad? El poder del Espíritu Santo para llevarle la palabra. Y la palabra ya, esa semilla ya ha empezado a crecer, ya está dando fruto, ¿verdad? Ahora el deseo de ella es que su hermana también se convierta de aquello, ¿verdad? Y esa es la alegría que produce Jesucristo. Eso es cuando dice que nos saca de las tinieblas a su luz admirable, ¿verdad? Cuando de repente sabemos que hemos andado tropezando, golpeándonos y dando vueltas y todo nos ha lastimado y encontramos una mejor manera de vivir en paz y en comunión con Dios. Y vemos que esto comienza a trabajar en nuestros corazones, nos empieza a dar paz, las cosas empiezan a mejorar y nosotros, claro, tenemos hermanos mayormente carnales de nuestra carne, nosotros tenemos ese deseo para ellos también, ¿verdad? Y así para cada una de las personas que amamos. La multitud, dice el capítulo, que lo estaban esperando y lo esperaron con gozo. Pero si usted se da cuenta, había alguien que no estaba gozoso. Había alguien que esperaba a Jesús con una petición. Estaba en dolor porque su hija de 12 años estaba muriendo. Y era este varón Jairo, ¿verdad? Entonces viene Jesucristo, nos damos cuenta, ¿verdad? Que cuando este era un principal de la sinagoga, de los que dirigían en el templo. Probablemente ya conocía a Jesús. Probablemente Jesús lo conocía. Entonces sabía de lo milagroso que Jesucristo obraba a través del Espíritu Santo de Dios en él por medio de la oración. Entonces vemos de que él se le acerca y le dice, le ruega que vaya para su casa porque su hija está muriendo. En ese suceso que está pasando, vemos que dice que la multitud lo aprieta, ¿verdad? Aquí podemos interpretar que a veces nosotros creemos que por diferentes circunstancias Dios no nos escucha. Decimos, no, es que si todo el mundo le está pidiendo, es que mira, hay muchos problemas, quizá yo no soy digno de acercarme delante de él. Y hablando de dignidad, déjeme decirle algo. Dice que la mujer padecía de un flujo de sangre. Y si nos vamos a lo que era la palabra, como se regía en aquel entonces por medio de la ley, decía que una mujer que estaba en flujo de sangre no podía acercarse a un rabino. Y el Señor Jesucristo era identificado como rabino y reconocido como rabino. Y la que se acercaba, su pena era morir apedreada, ¿verdad? Entonces usted ve cómo esta mujer arriesga su vida para obtener su milagro. A veces damos gracias a Dios, ¿verdad? En su misericordia, que nosotros no tenemos que arriesgar nuestra vida porque Dios está, como se llama, pendiente de lo que estamos viviendo, ¿verdad? Hoy día, mire, hay personas que siguen arriesgando su vida. Claro que hay personas que siguen arriesgando su vida por servir a Cristo. Nosotros estamos, como podemos decir, en la gloria. Sea hacia aquí en Estados Unidos o en Latinoamérica, porque tenemos libertad de religión, libertad de poder seguir a Cristo, libertad de poder buscar, libertad de poder cambiar. Y hay otras personas que también tienen esa libertad, pero esa libertad la pagan con un costo a veces de muerte. Porque sigue habiendo la persecución, sabemos en muchos países musulmanes, muchos países del Oriente, ¿verdad? De los países orientales y del Medio Oriente. E inclusive en países de Latinoamérica. Todavía hay algunos pueblitos, ¿verdad? Eso ya no es posible, pero nosotros por la gracia de Dios se nos es permitido. Entonces, a veces la multitud tenemos que interpretarla como los obstáculos que no nos permiten llegar claramente a Jesús. A veces tenemos que hacer un esfuerzo, ¿verdad? El enemigo siempre quiere poner trabas para querer interrumpir la relación entre Dios y el hombre. Pero Dios siempre está allí, ¿verdad? Para unirla. Si usted se fija hoy día, ¿qué es lo que está sucediendo? Estamos viviendo tiempos de lo que algunos profetizaron 20, 30, 40 años atrás, de iglesias vacías, estadios vacíos y todo eso. Eso se fue dicho y hubo pueblo de Dios que escuchó, ¿verdad? Y no atendió. Pero lo bueno de todo esto ha sido que la palabra de Dios hoy, como vemos, no solo está llegando entre nosotros mismos, sino que está llegando hasta México, ¿verdad? Y mire, está alcanzando, está obrando con poder y gloria. Ese es el propósito de Dios. Amén. Dice en la misma historia, cuando usted la puede leer en su casa, después si gusta analizarla bien, que mientras
Esto sucedía que la mujer se le acerca y toca a Jesucristo, ¿verdad? Él sabe que la tocó, porque dice que salió virtud de él. ¿Sabe qué? Cuando Jesucristo hace un milagro en nosotros, Él sabe que obró en cada uno de nosotros, y así seamos por millones. Y espera que también, como aquella mujer, nosotros hablemos a otros y declaremos el milagro que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque sabe que aquella mujer no solo era por vergüenza, sino que temía por su vida o las circunstancias de lo que le podía suceder al declarar que ella, inmunda por lo que era considerada por estar en flujo de sangre, había tocado a un rabino. Pero no le importó. Era mayor su gozo. Era mayor el saber de que inmediatamente la fuente había cesado de sangrar, que había recibido su sanidad. Y a eso nos llega a veces, ¿verdad? A veces queremos tener vergüenza. No, es que mira, ¿qué van a decir de mí? Ah, no, mírala. Ah, no, que ahora ya no, que la invitas a eso y ya no, muy santita, muy santito. ¿Sabe qué? Que no nos importe. Tenemos que elevar el nombre de Jesús. Decirle a la gente lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Cómo nos ha cambiado. Amén. Gloria sea el santo nombre del Señor. Y observamos que en la misma historia, durante el proceso que Jesucristo se entretiene con esta mujer en sanarla y en hacerlo, en darles a todos el propósito, de que todos quedaron admirados lo que había sucedido, pasa otra cosa. Llegan los siervos de Jairo, porque Jairo era alguien importante, tenía siervos, y le dicen, ¿sabes qué? No molestes más al maestro, ya tu hija murió. Palabras de desánimos, amén. La palabra de desánimo viene de parte del enemigo. Y eso créamelo, no importa quién se lo diga. Así se lo diga un hermano en la iglesia, así se le diga un familiar. La palabra de desánimo viene de parte del enemigo. Pero la palabra de ánimo siempre viene de parte de Dios. Y la mejor palabra de ánimo que tenemos es lo que es considerado el verbo. Me gozaba en el mensaje del domingo, decía nuestro pastor, ¿verdad? Y en el libro de San Juan, capítulo 1, y en el principio era el verbo. Y el verbo estaba Dios y el verbo se hizo carne, el verbo era Dios. ¿Cuál es el verbo? El verbo es la palabra del Señor, amén. Le digo porque a veces cuando pensamos en verbo, pensamos en el verbo de que tú eres, yo soy, ellos son, aquellos serán. No, no, ¿verdad? Cuando habla la palabra del verbo, está hablando de la palabra del Señor. Vemos que en ese momento, mire, cuando hay desánimo en la vida de Jairo, que tratan de desanimar lo que su hija murió, el Señor Jesucristo le dice palabras claves. Dice, lo voltea a ver, él le dice, olvida lo que dice. Estoy parafraseando, hermano. Le dice, no, ten fe, tan solo cree y tu hija será salva. ¿Dirá usted que Jairo creyó? Señal de que creyó es que esperó que el Señor Jesucristo fuera con él. Otro hubiera sido hacia adelante y dice, no, pues olvídalo, ya murió, voy a ver qué pasó. No, ¿sabe qué? Daba la paciencia del Señor. Y esa es la base para que los milagros puedan suceder. Tenemos que creer en la palabra del Señor. El propósito de estar en esta noche hablando y meditando de los milagros que el Señor Jesucristo hizo a través de la Biblia, no es para contarle una historia antes de dormir, ¿verdad? No es para deleitarnos. ¿Cuántos se deleitan leyendo las historias del Señor Jesucristo? Yo cuando las leo y veo los milagros que realizó, mi corazón se enchilla, se llena de emoción, ¿verdad? Y es algo bonito, pero el propósito va más allá de eso. Jesucristo estaba entrenando en aquel entonces a unos discípulos, a personas que los seguían y quería hacerlos hombres de fe, personas que creyeran. ¿Y sabe qué? El propósito era para que nos alcanzara a nosotros también, para que a través de lo que ellos vivieron nosotros también podamos vivirlos. Como le digo, el propósito no era entretenerlos. Cuando leemos una historia de la Biblia, de los milagros que él hizo, no es para entretener a nadie. Es para que nos recordemos lo maravilloso que hizo Jesús y por medio de eso aprendieron sus discípulos. Nosotros vemos que inmediatamente después, cuando el Señor Jesucristo parte y son embestidos por el Espíritu Santo de Dios, miramos que Juan y Pedro ya no eran los mismos, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo, vamos a la palabra, recién muere, los discípulos dijeron, pues murió.
quizás era uno más de los profetas, y esos son los discípulos de él que habían estado con él. Dicen, a lo mejor aquí terminó todo. Pablo agarra su barquito, toma sus redes, sus cañas de pescar y se van a pescar. Allá va y los agarra el Señor Jesucristo y les dice, ¿qué pasó? Lo que les enseñé no fue para entretenerlos. Los manda que vayan a Jerusalén. Son investidos del poder del Espíritu Santo de Dios y allí todo cambia. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo en nuestro corazón y somos investidos del poder del Espíritu Santo, ya no somos las mismas personas. Ya no actuamos como todos. Ustedes creen, yo le digo a las personas a veces, cuando Pedro se le acercó allá donde estaba, que lo reconocieron los siervos del pontífice, le dicen, oye, tú eres uno de ellos, porque hablas como ellos. No crea que lo reconocieron, que el hablar de ella era porque así como nosotros conocemos a personas de diferentes países que hablan con ciertos acentos. No, se referían por la manera de él hablar. Porque nosotros cuando hablamos ya no hablamos iguales. Ahora cuando tenemos un problema, decimos, Dios mío, ayúdame. Cuando nos dicen, hermano, nos dan una palabra de ánimo, decimos primero Dios. Ya no decimos ojalá. Ya no hablamos árabe, ¿verdad? ¿Cuántos hablan árabe? Ojalá. ¿Se ha olvidado que esa palabra viene del árabe? Alá es el nombre. Y ellos dicen, oh, Alá. Y nosotros siempre lo decimos en español, ojalá. No, ¿verdad? Ahora decimos, primeramente Dios. Si Dios quiere. Si Dios quiere, de esa manera será. Amén. Ese fue el propósito de los milagros del Señor Jesucristo. Miramos que Pedro y Juan un día van a la oración a la iglesia. ¿Me entiende? Con el ánimo que iban. Y dice que sacaban a un paralítico que se sentara ahí, que lo conocían porque desde nacimiento lo estaban poniendo allí para pedir limosna. Se le acercan y le dicen, ¿sabes qué? Oro y plata no tengo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Ellos aprendieron el concepto, hermanos. Ellos aprendieron que los milagros eran para engrandecer el nombre del Señor. Los milagros eran para poder ayudar a las personas. ¿Saben? Hoy día, con esto de la pandemia, todas las cosas que están sucediendo, a veces vemos a una persona en necesidad, queremos ayudarle y quizá no tengamos lo material para ayudarle. Pero sabe que sí podemos traerle una palabra de consuelo. Podemos acercarnos y decir, vamos a orar por ti para que Dios provee en tu necesidad. Si tenemos medios como ayudarlo, mucho que mejor, ¿verdad? Porque ahí enseñamos la fe obrando, ¿verdad? Como dice la palabra, vamos a mirar a alguien que tiene frío y le vamos a decir, no, que Dios te bendiga y te ayude. Es mejor quitarse la chamarra y decirle, tómala, ¿verdad? Que yo al cabo en la casa tengo otra, ¿verdad? Pero de otra manera, tenemos lo que Dios nos ha dado. Nos ha dado una fe en que creer y por eso es lo que Jesús nos enseñó. Mire, Jesucristo, el propósito en los milagros de la palabra era para enseñarnos que lo que para nosotros es sobrenatural, para Él es de lo más natural. ¿Sí me explico lo que le digo? Lo que a nosotros se nos hace difícil, para Él es de lo más fácil. Y esa era la manera que Él quería que nosotros pudiésemos ver eso. Y por eso dice que nos dio promesas en la palabra que dijo, y estas señales seguirán a los que creen en mí. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Me entiende lo que le digo? Ese es el verbo. Esa es la palabra que tenemos que creer, ¿me entiende? Los discípulos la creyeron y empezaron a ver milagros en todo eso. Yo quizás pudiese pasar aquí toda la noche diciéndole a usted en el transcurrir de mi vida, en el atravesar de la historia que ha sido mi vida, cómo yo he visto el poder de Dios obrando en personas, sanando personas, liberando a personas. He sido testigo de liberaciones en las cuales el enemigo habla de una manera que dan ganas de salir corriendo. Y no de voces de jovencitas que han sido poseídas y aquella voz tenebrosa que espanta, ¿verdad? Pero cómo el Señor las libera. Porque ese es el poder del Señor Jesucristo. He mirado paralíticos que caminan. He mirado de todo, ¿me entiende? Y no solo he mirado, sino que he vivido los milagros de Jesucristo en mi vida. Hace unos días les platicaba cómo el COVID me atacó. Yo le digo a la gente, yo tuve el privilegio de ser el primer infectado en la congregación. Tuve el privilegio de ser el primero en mi trabajo.
¿Me entiende? Pero ¿sabe qué? Me pegó duro. El enemigo me quería llevar, ¿verdad? Pero Dios dijo, no, no, no es su tiempo. El control de nuestra vida está en las manos del Señor. Y cuando nosotros creemos en Dios, ¿sabe qué? La muerte puede estar a la par de uno ahí, vente jalándolo de la mano y uno va a decir, no sabes qué, yo mis días los tiene contado el Señor, ¿verdad? Y esa es la fe que nos lleva. Ese es el propósito de los milagros del Señor, mire, es para que, mire, para creer, para que con eso voy terminando ya, no quiero que se me vaya a empezar a dormir por el tiempo que está transcurriendo, ¿verdad? Pero como le digo, cuando yo me emociono mucho cuando hablo de milagros, porque los he visto realizarse en otras personas. Los he visto realizarse en mi vida. Dios nos ha dado el privilegio con mi esposa de poder ir a orar por enfermos, ¿me entiende? Y el Espíritu Santo Dios los ha sanado, los ha levantado. Y a veces, déjeme decirle, la duda viene. ¿Usted cree que en las noches que mi esposa y yo, porque los dos estuvimos enfermos, cuando sentíamos que no íbamos a amanecer el siguiente día, la duda viene? ¿Me entiende? Y viene la palabra que dice, quizás Dios no te va a sanar. Quizás ya es tu tiempo que te va a llevar. Entonces nosotros tenemos que empezar también, tenemos que aceptar la soberanía de Dios y confiar en su voluntad. Aunque la voluntad de nosotros es levantarnos, ¿no? La voluntad de nosotros es sentirnos bien. Pero a veces Dios permite que las cosas sucedan para engrandecer su santo nombre. Y el propósito de los milagros es ese, engrandecer el nombre del Señor Jesucristo. Como le digo, hablar de los milagros de la palabra y todo eso, no solo es para contar una historia, no solo es para decir lo que el Señor Jesucristo hizo en aquel entonces, es para decir lo que el Señor Jesucristo hizo su persona, lo que hizo a través de sus discípulos y lo que sigue siendo a través de nosotros. ¿Por qué? Porque dice que somos el cuerpo de Cristo. Y si somos el cuerpo de Cristo, estamos integrados con Él. Amén. ¿Cuántos los creen? Y si estamos integrados con Él, Él va a obrar en nosotros por medio de la imposición de nuestras manos, por medio de nuestras oraciones, va a obrar en los demás de la misma manera como Él obró en aquel entonces. Y para ir concluyendo, quiero decirle que los requisitos son bien fáciles para que Dios pueda obrar prodigios y milagros. Número 1, creer en su palabra, en el verbo. Porque dice que al que cree, todo le es posible. ¿Qué le dijo a Jairo? Se olvida, los nuevos escuchos, no vale. No. Nomás cree. Has venido a mí, tú tienes que creer que yo voy a hacer algo por él. Cuando nosotros ponemos una oración delante del Señor, póngala con la confianza de que usted fue al Señor y Él le va a dar la respuesta. No crea que es una moneda que tiró al aire y va a estar viendo a ver si cae águila o sol, cara o corona, como usted le diga en su país. Él está diciendo, no, yo fui al Señor, Señor, y te traje una petición y yo sé que tú me darás una respuesta. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Levanta su mano, ¿verdad? Con la mano alabamos, decimos el amén, decimos el adiós, decimos el aplauso, porque alabamos a un Dios fuerte y poderoso. Segundo requisito, obedecer a su palabra. Lo más fácil, ¿verdad? No es lo más fácil. Ese es uno de los puntos más difíciles. Difícil, pero no imposible. Puedo decir el verso que leyó mi hermana Marta, dice, yo soy tu ayudador, yo soy el que te sostendré con la diestra de mi mano. Mi mano derecha, dice, siempre estará ahí para sacarte del hoyo, para respaldarte, para fortalecerte, levantarte cuando te caigas. Amén. Y el otro es tener fe. Tenemos que tener fe, porque una cosa es creer, la otra es tener fe. Amén. Dice que esto nos lleva a una buena relación con Dios. A veces se nos habla de una relación con Dios, de una comunión con Dios. ¿Sabe qué? Para poder tener una buena comunión y relación con Dios, necesita creer en la palabra de Dios, obedecer a su palabra y tener fe. Cuando usted tiene eso, créame lo que usted anda caminando de la mano con Dios. Y cuidado, hermano, si no el día de mañana vamos a verlo moviéndose en los 9 dones del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Pero acuérdese, así de fácil, mire. Tener fe, creer, tener fe y obedecer a su palabra. No parece fácil, pero no es imposible. Así que yo les digo, les animo en el Señor, sigámonos deleitando en su palabra, sigamos aprendiendo más de ella, escuchando como le diría, las prédicas que se nos están dando, ¿verdad?
¿Qué es lo que es el cuerpo de Cristo? ¿Qué es lo que es el verbo, verdad? Estamos hablando lo que es Jesucristo en nosotros, lo que la palabra de Dios tiene que estar orando con nosotros. La misma autoridad que le fue dada que el Señor Jesucristo delegó a sus discípulos en aquel entonces, se nos ha sido dada a nosotros para predicar su palabra, para cuando venga la necesidad, orar por el enfermo para que Dios lo sane, por la necesidad para que Dios provea, por el problema para que Dios lo resuelva, y por salvación a los perdidos, ¿verdad? Que sean traídos de las tinieblas del enemigo a la luz admirable de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga esta noche. Ha sido un gusto. Y pasamos el tiempo a quien corresponde, ¿le parece? Para ser despedidos, hermana Elsie. Permítame dar hermana Elsie, permítame dar un anuncio antes de que nos despida. Claro que sí. Hermano, bendiciones. Damos gloria a Dios por esa palabra, amén, esa impartición de fe que el pastor Limo nos ha dado. Gloria a Dios por eso. Nos ha fortalecido en la fe. Y solo quiero recordarles de que el próximo lunes no hay oración, es un día festivo. Así que no se vaya a conectar. El próximo lunes no hay oración, es un día festivo. Otra cosa, ayer estuvimos hablando acerca de tener los lunes de oración servicio, lo cual lo vamos a